fecundo y todos los Bienvenidos una vez más a En Sintonía con Nati. ¿Cómo les va? Hoy estoy feliz, mi corazón brilla de alegría porque soy con una amiga que hacía mucho que no veía. La tengo que invitar a la radio para verla. Es así, a veces pasa eso. A Cori hice eso también y ahora la veo cada 15 días. Hola, Erdi, ¿cómo va? Erdi Sandoval con nosotros. Hola, Nati, ¿cómo estás? Muy Hola bien. a todos. Psicóloga profesional, además de amiga mía, psicóloga profesional. Y hoy vamos a hablar sobre el poder. Vamos a saludar a la gente que está en TikTok, como siempre, y a la gente que está en AM1230 Creativa. Bueno, vamos a hablar sobre el poder, pero más que nada, ¿cómo afecta el poder al ser humano? ¿No? Sí, a las sí, personas, en realidad. Queda feo el ser humano. A las personas. ¿Cómo afecta el poder a las personas? Sí, esa es la idea. Un amigo me dijo hace poco que vino acá, Chachún, me dijo, ¿vos querés conocer a alguien realmente? Dale poder. Sí, creo que es muy acertado. Y además que, bueno, en el tema del poder es que nos cambia, es una de las cosas que más nos cambia. Mira. Como seres humanos. Por eso es que justamente si uno empieza a ver la gente que tiene poder por mucho tiempo, por ejemplo poder político, poder de algún tipo por mucho tiempo, empiezan a cambiar su forma de, sus intenciones, su forma de actuar, porque Sí. tiene un efecto en el cerebro. Realmente cambia estructuralmente al cerebro. O sea, las áreas del cerebro que se encargan de la empatía, de la memoria. Que la anulan. Sí, empiezan a No. hacerse más pequeñas, como si fuera el cerebro de un psicópata. ¿Ves que las personas que tienen trastorno de personalidad antisocial, que son psicópatas, Sí. ellos tienen algunos estructuralmente, el cerebro es diferente? Bueno, el cerebro de una persona normal, Sí. con mucho poder por mucho tiempo, puede llegar a cambiar estructuralmente y convertirse en un cerebro que tiene menos empatía, en una persona con mucha menos empatía. Ya no logra comprender lo que la otra persona siente, por eso somos capaces a veces de hacer mucho daño sin sentirlo y notarlo. Y eso puede pasar con el poder. Y incluso, o sea, en un experimento que se llamó el experimento de la cárcel de Stanford, no sé si alguna vez lo habrás escuchado. Sí, me suena. El experimento de la cárcel de Stanford consistió en que pusieron a dos grupos de personas que eran estudiantes, muchos de ellos estudiantes de psicología, de hecho, y les hicieron un experimento donde ellos sabían que iban a hacer un experimento, que iban a participar haciendo roles, como actuaciones, donde unos iban a ser internos de una cárcel, iban a estar presos, y otros Sí. iban a ser de guardias en una cárcel falsa. Okay. Sabían que era así, o sea, ellos no estaban siendo engañados en ese sentido. Lo que no sabían bien era en qué iba a consistir el experimento dentro de la cárcel. Y después a los que eran internos de la cárcel se los metió presos como si fuera de verdad. La policía los buscó en su casa, los llevaron a encerrarlos y demás. Y a los que hacían de guardias les dieron uniformes de guardia y todos, y tenían poder como si fueran la guardia de esa cárcel de mentiras que habían creado para el experimento. Y de hecho, los primeros días los internos intentaron rebelarse porque no les gustaban algunas condiciones. Y el dueño del experimento, el psicólogo que estaba dirigiendo el experimento, les dijo, que era así como de intendente, les dijo, bueno, es su cárcel, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, ustedes saben que ustedes dirigen esta cárcel, yo los guío, pero son ustedes los que toman las decisiones. Es decir, les entregó el poder. Y bueno, los internos empezaron a hacer, los guardias falsos empezaron a hacer cada vez más cosas. Duró como 5 o 6 días el experimento, porque ya a las 36 horas ya a veces torturaban a sus compañeros, les ponían bolsas en la cabeza. O sea, también lo particular de este experimento es que ellos tenían, no les veían las caras a los guardias porque los guardias tenían máscaras puestas. Y lo que también hizo ver esto es que cuando uno no se hace, o sea, cuando uno tiene su identidad protegida, no se hace cargo a veces de lo que hace con poder. Tal cual. Y el asunto es que también cuando alguien tiene mucho tiempo poder, empieza a perder un poco la identidad acerca de su poder. Y bueno, lo que terminó haciendo esto es que tuvieron que suspender el experimento. Y el intendente, que era en realidad el director del experimento, el psicólogo Zimbardo, él mismo se dio cuenta de que estaba haciendo algo muy cruel porque él estaba viendo todo lo que pasaba y no lo detenía. Pero también porque él sentía que era muy interesante lo que pasaba y se sentía poderoso. Claro, se sentía poderoso. Y él mismo dice en las entrevistas que ha tenido después de ese experimento, eso fue en 1971, él decía que no entendía cómo él... O sea, sentía que no entendía cómo él mismo había sido tomado por el poder y que nunca pensó que él podía sentirse así frente al poder. Y además lo más gracioso es que esto no fue hecho con personas que tuvieran rasgos patológicos. Ellos hicieron
tomaron del grupo de estudiantes que se inscribió a los que tenían rasgos más normales y que no tuvieran ninguna patología. O sea, eran todos individuos sanos mentalmente. Claro. Y todos terminaron teniendo un juego donde los internos eran muy sumisos y los guardias eran cada vez más y más crueles. Entonces, mira, es un experimento que de hecho muestra lo que nos hace el poder. Ok, yo estuve leyendo, digamos, ¿liderazgo es lo mismo que poder? ¿O van de la mano? El liderazgo es una posición de poder, sí. Es que en realidad, por ejemplo, Michel Foucault decía que en realidad en todas las relaciones hay poder. Por ejemplo, en esta relación de este momento, tú tienes más poder porque eres quien más conoce el entorno, eres quien está dirigiendo la entrevista. Entonces, en esta relación de poder, tú tienes más poder que yo. La cuestión es que en todas las relaciones hay poder. El asunto del poder es cuando ya empieza a hacer algo que a una persona le obsesiona. O sea, incluso eso tiene que ver también con el liderazgo. Hay líderes a los que les gusta mucho la sensación de poder. Hay otros, sí, de dirigir, de mandar, de imponerse. Y hay otros líderes en realidad que lo ven más como un servicio, el liderazgo. De hecho, cuando trabajamos en las empresas liderazgo, yo muchas veces lo promuevo más como una posición de servicio que como una posición de poder. Igualmente, el servicio también es poder, de hecho. O sea, todo es poder, estamos en el horno. Sí, es que en realidad, ¿qué es el poder? El poder viene a ser algo así como cuando un individuo tiene influencia en el otro, aun cuando el otro se resistiera a esa influencia. Claro. Entonces, ese es el poder. Y en realidad todos tenemos cierto poder. Por ejemplo, acá tú tienes mayor influencia en cómo se lleva la entrevista, que hay una relación de poder. Depende, porque vos decís, no, nomás, también, no hay entrevista. Y eso es lo que pasa también, eso es muy interesante porque es lo que pasa también con el poder, por ejemplo, político. Claro. El poder que es la política es una de las mayores expresiones de poder. Y el poder político, aunque creemos que a veces lo tienen los gobernantes, por ejemplo, en realidad el poder político lo tienen las personas gobernadas. Entonces, el juego del poder es muy gracioso porque el verdadero poder lo tienen los que no creen que tienen el poder. Ese es el asunto, que el que se cree poderoso solo es poderoso si el otro se deja someter al poder. Hay forma igual de poner un límite. Tal cual, porque sí. Porque si acá dirigís vos la entrevista, después decís, bueno, mira, la pregunta que me hiciste no me gusta, me incomoda, no te respondo. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Si no, tenés que responder igual, porque no. Sí. Es decir, todos tenemos poder en un sentido. Pasa que, bueno, por ahí hay gente más que se somete. Hay gente más que nos sometemos al poder y otros que más queremos imponernos en el poder frente al otro. Entonces eso es más de cómo nosotros lo interpretamos, pero el poder está ahí siempre, hay juegos de poderes. Igual obvio, después hay poderes tipo de jefe, empleada, que hay cosas que obviamente si vos haces el empleado te va a echar, el jefe te va a echar, pero digamos, esas son normativas. Sí, no eso de hecho se llama la autoridad. También está muy asociada con el poder, porque por ejemplo, si a una autoridad, por ejemplo, si yo voy ahora a la calle y cometo una infracción, un policía puede multarme, es una figura de autoridad y tiene cierto poder que le da su autoridad. Entonces, es eso, o sea, en realidad el poder tiene límites. El asunto es que a veces la persona que está sometida a un poder no lo ve, incluso en la relación de jefe y empleada. El día que el empleado no quiere aceptar algo... o que no va a trabajar, o que falta, o que no quiere hacer el trabajo... Claro, también es ejercer un poder. También es ejercer el poder. Entonces es pasa eso. Que si no habría poder, si lo vemos así, no habría poder, no habría normas, no habría orden. Sí. Porque si todo el mundo hace lo que quiere, estamos en un problema. Claro, y en realidad el poder no es algo necesariamente malo. También el poder, de hecho, el poder, si tú lo ves, también es saludable, ayuda a la salud mental. Porque, por ejemplo, cuando, esto se ha estudiado también, cuando en un ancianato a los ancianos se les da poder, en el sentido de que, por ejemplo, elijan qué van a comer, o se les da el poder en el libertad, sentido... Libertad, en realidad. Sí, y eso de poder, libertad para poder elegir. Y les dan, por ejemplo, funciones dentro de su entorno, de que, por ejemplo, decidan algunas cosas, o algunos ancianos que puedan organizar grupos comunitarios, reuniones. O sea, que se les da cierto poder. Eso, en general, aumenta y mejora la esperanza de vida. Viven más años. Claro. Viven más años y viven mejor. Y, por ejemplo, es muy útil en el tratamiento de la depresión que la persona pueda empezar a sentirse más poderosa, o sea, que pueda ejercer poder. Por ejemplo, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, una persona que está muy deprimida a veces siente que no puede con la vida, se siente impotente frente a la vida. Entonces, empezar a
por ejemplo, hacer cosas chiquitas, que sean logros muy chiquitos, Claro. y una vez logrados, que tenga el hábito de reconocer ese Eso logro. estábamos hablando el otro día, que hay que reconocer y festejarse los logros chiquitos. Sí, tal Es cual. muy importante. Eso tal cual así. Igual Y la eso te vida- hace sentir poderoso Sí, obvio. también. La vida del ser humano va cambiando igual, pasa por etapas. Porque cuando uno es chico, le Sí. ejercen el poder. Sí. Cuando uno tiene esta edad, por ejemplo, uno cree que puede ejercer algún poder. Y cuando se vuelve grande, otra vez le empiezan Vuelve a a tener decir lo menos que poder. tiene que hacer. Sí, Es sí, un tal tema. cual. Sí, Es por decir, eso el porque poder es tan constantemente- importante. Claro. Por eso es que en realidad o sea, nosotros buscamos el poder de alguna manera todos, también durante toda nuestra vida. Por eso siendo niños queremos ya tener el poder de elegir muchas cosas, el poder de disfrutar el dinero, por ejemplo, nos da el poder de obtener cosas que queremos y necesitamos. Ujú. Entonces el poder es muy importante, no es algo malo, en realidad es algo muy bueno. Lo que pasa es que es siempre como en su justa medida, y también es muy importante porque no todos los hombres o las mujeres que han sido muy poderosas mucho tiempo se enferman de poder. Eso Ok. también tiene mucho que ver con cómo la persona se observa persona y es. se cuida también, y cómo entiende su poder. Claro. Porque Igual hay sí, distintas sí. clases de poder. Porque está Sí. el poder adquisitivo, por ejemplo. Sí. Alguien mucha plata somete a alguien que no depende de él económicamente, ponele. Sí, también. O el poder emocional. Sí, sí. Es decir, hay ¿no? Sí, sí, Depende hay de qué distintos, poder hay ejerzas. distintos tipos de poder. Claro. Y también hay distintas formas de relacionarse desde el poder, sí, 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 es así. Sí. ¿Y el control es lo mismo que el poder? El control o también, o el poder, el control trae poder o el poder trae control. sí, es que en realidad el poder genera una sensación de control. Ah, ok. Es que, y de hecho la gente, los individuos que a veces juegan con el poder, juegan también con esa sensación de control. O sea, por ejemplo, con los papás, hablando de los niños, una cosa que a veces yo misma recomiendo hacer como psicóloga cuando trabajo con papás con niños, en pautas de crianza, es que le digan a los niños, por ejemplo, que les hagan creer que están eligiendo, pero solo entre opciones limitadas por ellos. No, eso es buenísimo. Sí, Eso o es sea, muy bueno. en lugar de decirle qué te quieres poner de ropa hoy, entonces poner por ejemplo, dos conjuntos y decirle de entre este y este cuál quieres hoy. El niño se siente empoderado, se siente que está eligiendo, pero en realidad está eligiendo entre las opciones que le da el adulto. Entonces eso también lo hace, es un juego de poderes eso, y no es algo malo, en realidad es una manera de poder poner el límite el adulto y que el niño sienta que igual está eligiendo. Que pueda Bueno, elegir, enseñarle a elegir. Es Porque enseñarle a después hay elegir. chicos que crecen y nunca eligen, nunca nada. Es decir, Claro, no, y no. están totalmente sumisos Sí. a la autoridad del resto de su vida. Esa gente que te dice, viste, lo mejor es comer banana. Comen banana. Sí. Después viene otro y le dice, no, la banana hace mal, la banana te Sí. levanta no sé qué, el potasio. No, come manzana. Ah, bueno, como manzana. Es decir, no tienen opinión propia de Claro. nada, no se lo paran a pensar. Claro, por eso es que por eso cuando un niño es muy rebelde, a mí no me parece que sea una mala señal, No. sino me parece que es un niño que cuando sea grande no va a dejarse engañar fácilmente, ni tampoco el día que le ofrezcan algo que le hace mal va a poder decir no, gracias, no quiero, y no va a estar sumiso a aceptar todo lo que alguien más quiera hacerle o obligarlo. Es eso. Es eso, exacto. Entonces, el poder que, digamos, ¿cómo se trabaja? Porque, ¿a qué caso vos decís, me tengo que tratar? Es, digamos, un tipo de una empresa, ponele, un empresario súper poderoso, qué sé yo, no se me ocurre ahora. No, mira. Y tiene 20.000 personas a cargo y se le subió a la cabeza. Sí, la gente lo Sí. detecta él Sí. que está. Creo ¿o que no? creo que lo ve más fácilmente el que está afuera que el que está adentro. Ah, Entonces, si no te van a ir a consultar, Edmi, trabajame no, porque no. estoy como. no, es muy probable Adicto que al no. poder. No, para que alguien lo ve, si alguien lo ve, ya es buena señal, Ah. porque quiere decir que no está consumido por eso. O sea, por eso siempre también cuando alguien dice, no, mira que, o sea, así como yo le pongo a mis pacientes el ejemplo de que si alguien a mí me dice, mira, creo que estoy loco, yo sé que no está loco, porque solo el hecho de que se lo cuestione ya Ah. hace que no esté loco. Ah, no, yo digo, yo estoy el re que- loca. sí, Ahí el que, cagué. sí, no está loca eso, porque el Ah. que está loco cree que lo que cree es verdad. Entonces es lo mismo con el poder y con un montón de cosas más que tienen que ver con que es más fácil que las vea alguien de afuera, porque cuando ya estamos imbuidos en el tema, ya no somos conscientes de eso. Cuando alguien es consciente de, mira, a mí me está afectando esto, creo que esto me está pasando, quiere decir que no está consumido por eso. Todavía hay mucho para Se trabajar. puede arreglar. Sí, entonces, y si no, alguien, o sea, cuando alguien lo ve afuera y uno tiene la apertura para escucharlo, uno puede revisarse.
qué es lo que le pasó a Zimbardo, el director del experimento, porque en realidad el de la cárcel de Stanford, Sí. en realidad él no lo vio por sí mismo, él lo vio porque estaba saliendo con una chica, psicóloga, y él le mostró a ella los videos del experimento, y ella le dijo, ¿y esto qué es esto? O sea, están haciendo cosas crueles y tú lo estás permitiendo, y él le dijo, pero ¿no te parece que es muy interesante? Es la conducta humana. Claro, él lo tomó como rata de Claro, laboratorio, sí, digamos. es la conducta humana. Y ella le dijo, no, estos son chicos haciendo cosas crueles porque tú los mandaste, les dijo. Y claro, ella se fue, él cuenta siempre que ella se fue y él se fue atrás de ella y le dijo, no entiendo, ¿qué clase de psicóloga eres que no entiendes lo que está pasando acá? Y ella le dijo, no, yo lo que no entiendo es qué clase de persona eres tú, que yo te creí bondadoso y agradable y estoy viendo que no eres la persona que yo creí que eras. Y claro, cuando él se vio cuestionado como persona, dijo, es verdad, yo no soy una Yo no persona soy que así. hace esto. Claro, esto no soy yo. Y entonces ahí fue donde él empezó a decir, no, hay que parar el experimento porque me está haciendo mal a mí. O sea, él ni siquiera lo veo, está haciéndole mal a los demás, me está haciendo mal a mí. Yo estoy haciendo cosas que no creí posible que yo hiciera. Entonces, Qué loco. este es un ejemplo muy claro que tiene la ciencia de cómo alguien más lo pudo ver lo que yo no era capaz de ver. Zimbardo no fue capaz de ver lo que estaba pasando, lo vio alguien más. Y lo que pasó es que, claro, a él le gustaba esta chica. Si se lo decía quizá alguien más, Claro. no iba a tener el mismo impacto. No le hubiera dado Sí, bolilla. entonces, ¿cómo hacer para darnos cuenta? Como con casi cualquier cosa que es patológica, o la forma de darse cuenta de que nos está haciendo mal es cuando esto empieza a tomar nuestra vida, cuando se vuelve ya no es algo de lo que yo hablo o que hace parte de mi vida, una parte, sino empieza a tomar toda mi vida. Mis chistes son al respecto, mi deseo sucede todo alrededor de eso, mi pensamiento de todo el día es solo alrededor de eso, entonces ya mi vida empieza a ser solo eso. O sea, Ok. el resto de mi vida ya no está en nada más, entonces el poder me va a cegar. Pero eso también pasa con casi cualquier cosa. Si tú te gusta no sé, el teatro, a ti que te gusta mucho el teatro, y ya o sea, no hay ningún otro espacio en tu vida que no esté ocupado única y exclusivamente por el teatro, entonces también ya el teatro no está siendo Es una una parte de tu obsesión, vida, ya digamos. está siendo toda tu vida. Claro, entonces ya incluso, o sea, la psicología, el teatro, todo, nosotros lo que nos dedicamos, Cualquier cosa que tomes así en claro, excesivo. que tome todo, o sea, porque ¿qué empieza a pasar con la persona? Una persona cegada de poder empieza a perder el sentido del humor, empieza a perder la empatía, el entendimiento de los demás, empieza a todo el tiempo solo a actuar en razón de su poder. O sea, acá hay una frase que justo dice, el amor, me salió, ay, no, pero no es Ay. el amor. El poder sin compasión es el peor tipo de maldad que existe. Sí. Por eso, porque uno pierde la empatía. Sí, aparte que eso también, el poder también puede tener compasión. De hecho, yo lo pensaba mucho hace poco que, por ejemplo, cuando una persona es dadivosa, es generosa, ahí hay una relación de poder. El También. que da tiene un poder. Claro, pero no es malo. Pero es... no se lo da con ese pensamiento. No, se pero- lo da porque pero- se lo quiere dar. Claro, pero no, es que no se trata de que tenga como la intención poderosa, pero hay una relación de poder. De hecho, por ejemplo, los trabajos de cuidado del otro, los enfermeros, los médicos, o por ejemplo yo cuando Claro, fui los acompañante médicos. terapéutica, ahí uno tiene mucho poder. O sea, la forma es en cómo usa ese poder. Claro. Porque Bueno, un docente, cualquier cosa. claro, en un realidad. enfermero está frente a una persona que está totalmente indefensa a lo que le va a colocar, por ejemplo. Sí. Un acompañante Y ahora que terapéutico. lo decís es verdad. Claro. Uno está re mal ahí, no sabe ni lo que Uno le está inyectan. totalmente indefenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que tampoco es como que solamente tienen poder los políticos o la gente muy poderosa Claro. políticamente hablando, o con mucho dinero, o los más poderosos del mundo, pero también hay otras funciones que implican mucho poder, Y los cantantes, pero mucho por compasión y ejemplo. servicio también. Los cantantes, los youtubers. Sí, Llegan también. a decir cualquier cosa y todo lo fan Y lo van a hacen. influir, claro, es una posición de mucho poder también, sí. Lo que pasa es que, fíjate que el mundo funciona en juegos de poderes. Por eso es que esto que decía Michel Foucault de que en realidad todo implica relación de poder. Pero no necesariamente es algo malo. En realidad el poder también el poder se ejerce de una manera muy positiva. O sea, ya fíjate que de hecho la autoridad, el funcionamiento, el orden del mundo implica en el fondo un gran poder atrás de las cosas. O sea, la autoridad es poder, las reglas, las leyes de un país son unas leyes de un poder superior que son, en este caso, las leyes políticas o las leyes jurídicas, por ejemplo, Claro. la ley. Entonces, eso es una figura de poder, una autoridad también. Hay, por ejemplo, el poder
por ejemplo, lo que pasa acá en esta conversación, que es el poder de la experticia. Cuando se considera que alguien es experto en un área, uno le entrega un poder en creer, bueno, esta persona sabe de lo que está hablando. Y él me sabe un montón, pero es eso, es como diferentes tipos de poder. Claro. Y fíjate que también hay formas en las que se ejerce el poder. Y yo creo que lo más importante es que viendo esto que pasa, por ejemplo, con los enfermeros, que tienen una posición de mucho poder, solo que no lo vemos ni lo ven quizás también. Ahora que lo vi, no sé si quiero. Sí. ¿Qué me vas a poner? ¿Qué me vas a poner? Claro. Porque uno no sabe. Claro, es que uno está totalmente indefenso. O cuando, por ejemplo, cuando yo trabajaba con niños... El conocimiento da poder en sí. El conocimiento también da mucho poder, Cualquiera la información... que sepa de algo, de alguna información que la tenga y el otro no, ya es poder. Claro, por eso es que actualmente también algo que está pasando con cómo elegimos las figuras de poder del mundo, las figuras políticas me refiero, el poder político, es que ya no es tan sencillo como antes cuando tienen que presentarse para ganar el poder, porque ahora ya no nos es tan fácil creerle. Ahora ya no es como, ¿por qué será? Porque tenemos acá tenemos un acceso a la información tremenda. Antes los reyes decían algo y la gente tenía que creerlo porque no tenía dónde acudir para preguntar si era cierto o era falso. Si un rey decía hay una enfermedad y todos se van a morir a menos que hagan tal cosa, la gente tenía que creer porque les había dicho a alguien en que era poderoso. Hoy por hoy alguien nos dice algo y nosotros entramos a Google y vemos por nosotros mismos si es verdad o preguntamos o tenemos mucho más acceso a la información. Entonces ya no es tan fácil que nos engañen. Y al mismo tiempo pasa también que también estamos muy sometidos a lo que diga lo que tenemos acá. Cual. Sí. Es mucho de ambos. Es verdad. Y bueno, por eso debe ser difícil también de que ahora no se respeta tanto también. Sí. Tipo como que ahora antes un presidente Claro. era el presidente. Claro, era lo que se decía. Y ni cuestiones lo que decía Alfonsín, por ejemplo, cuando yo era chica, hablaba Alfonsín. Alfonsín decía la casa está en orden, aunque caía en piedra, la casa está en orden. Sí, ahora dígase lo que te dice y decís, mira lo que dijo. Sí, ya no sé, ¿qué onda? Ya no nos sometemos tan fácil al poder. No, y eso es algo. Sí, por eso es un tema, o sea, en realidad es como que eso cambia el orden de las cosas. Claro, tal cual. El poder implica mucho cómo es el orden de las cosas. A mí siempre me ha pasado que yo tengo una relación muy rara con el poder porque a mí me parece muy interesante el poder, pero también siempre le tuve como mucho miedo al poder por esto de que veo lo que hace el poder. Pero fíjate que en realidad también es pero vos ejercés todo el tiempo poder. Claro. Porque ser psicóloga, hay mucho poder. Ordenás la cabeza de la gente, olvídate, más que eso. Sí, y es un trabajo de muchísimo poder. De hecho, justamente por eso es que te digo que cuando yo empecé a darme cuenta que mi profesión implica mucho poder, pero yo no lo estaba viendo como el trabajo de un enfermero, ya te digo, o de un médico. Yo creo que más el enfermero, aunque parece que el médico es más poderoso que el enfermero, el que tiene realmente poder es el enfermero en cómo se lleva el tratamiento. Entonces, fíjate que ahí empecé a entender que el servicio también es mucho poder. O sea, por ejemplo, ofrecer un servicio que uno cree, no, es que si alguien se dedica al servicio tiene poco poder, ¿no? En realidad también es un montón de poder. Y mal de salud, digamos. Sí, y es como, lo que hay que revisar siempre es cómo uno lo administra y qué tanto, de qué manera se está usando. Y también eso que dice ahí, eso que tú acabas de leer justamente, el que se use desde la compasión y el respeto al otro. Porque si no, ahí ya nos está cegando el poder. Cuando uno se da cuenta de que está, y por eso hay también que siempre observarlo desde afuera. Porque si uno se da cuenta que ya lo está haciendo sin compasión, sin respeto y sin cuidado por el otro, entonces ya el poder me está consumiendo a mí, me puede cambiar a mí. Entonces uno tiene que estar siempre revisando eso. Después está el otro que dice, querer es poder, lo demás son excusas. Sí. Cuando el poder se toma desde ese lugar, del poder de yo tengo el poder, sí. No que otro tiene el poder. Tal cual, poder. Y empoderarse. De hecho, algo que a mí me gustaría mucho que también veamos con respecto al poder es que... Ya lo vemos. Es empoderarnos un poco. Tomar el poder sobre todas las cosas de nosotros mismos. Creo que eso nos protege frente a los demás y frente a nosotros. ¿Y cómo se hace eso? La primera forma de empoderarse es conociéndonos. Conociendo, por ejemplo, nuestras virtudes y también conociendo nuestra sombra, aquello que quizás no nos gusta tanto de nosotros. O sea, porque esas cosas, y no para maltratarnos, sino para verlas que las tenemos. Tal cual. No sé, por ejemplo, si yo soy una persona que me doy cuenta de que
no sé, por ejemplo, si yo soy una persona que me doy cuenta de que a mí me cuesta mucho ordenar o ser ordenada, o que me doy cuenta de que a mí en lo particular tengo muchas limitaciones con respecto a, no sé, voy a hacer un ejemplo mío personal. Por ejemplo, esto que yo te decía del poder. Revisar en la sombra qué es lo que pasa conmigo y el poder, qué es lo que representa en mí el poder, qué es lo que pasa en mi historia con respecto al poder, por decirte un ejemplo. Entonces es como revisarme a mí, revisar todos mis puntos débiles y mis puntos fuertes, porque todos tenemos puntos ciegos. Olvídate. Entonces es bueno eso, revisarnos, y revisarnos también en nuestras virtudes y reconocernos. Parte del trabajo del empoderamiento es empezar a reconocer las cosas que hacemos bien, porque a algunos nos es muy fácil criticar lo que hacemos mal. O sea, y a veces hasta, a mí me pasa mucho con mis pacientes, que lo veo mucho en mis pacientes y también me pasa a mí quizás, no sé si te pasa a ti también, que capaz es que a veces uno con uno mismo a veces es muy duro, mucho más duro de lo que sería con alguien más afuera. Entonces, si yo me equivoco, me trato con mucha dureza, y quizás si alguien se equivocara en lo mismo afuera, yo le diría, no, pero no es para tanto, se puede resolver. O sea, lo veo como más chiquito si lo hace alguien afuera, pero si lo hago yo, es como... Esa es la autoexigencia. Es la autoexigencia. Entonces, por ejemplo, me puedo mirar en cómo es mi autoexigencia, cómo es si me estoy exigiendo de más. Entonces me reviso en ese sentido. Entonces eso, me miro y generar el hábito de reconocernos. Eso es muy importante, que todos los días podamos reconocer las cosas que vamos haciendo bien, porque eso no lo hacemos y mucho. Registrarse, porque por ejemplo, yo ahora dije, bueno, estoy pasada de vuelta, ya está, lo doy más, y dije, claro, listo, me tomo febrero. Fue un laburo, si lo vengo masticando hace un mes más o menos, le decía a Ariel, bueno, voy a hacer 15 días, bueno, voy a hacer 20, bueno, viste, como el no asumirlo. Hasta acá le dije, bueno, Ari, me voy a tomar febrero. Porque, pero claro, perdonarse uno de que porque se tome un mes o pare un mes algo, no es que es un fracaso para el mes. Pero bueno, igual todavía vamos a ir trabajando. Claro, y eso está bien. Pero bueno, es decir, es eso, te enfermas. Es decir, cuando ya llegas a ese límite, bueno, parás. No, está buenísimo, porque ahí tú te estás revisando, estás prestándote atención a cómo te sientes y te diste cuenta de que, esto que yo decía del loco no dice que está loco, o sea, te diste cuenta de que algo estaba pasando y querías revisarlo, porque si no lo haces, ves como claro, cuando seguís como automático, y es cuando alguien afuera, por ejemplo, te dice, Nati, que no crees que está pasada de rosca, y tú empiezas, me lo vienes diciendo hace 6 meses. Sí, y fíjate que uno a veces cuando no lo quiere ver empieza, no, pero yo creo que no, porque tal cosa, o sea, empieza a ignorar eso, tal cual. Yo puedo. Pero fíjate, acá tú registraste que ya necesitas parar, vas a parar, te tomas un tiempo y eso mejora, porque ya cuando tú vuelves con más energía, renovada, con mucha más calidad de lo que lo estabas haciendo antes, y es mejor. Entonces es eso, es como registrarnos. Sacarse esos patrones también, ¿viste? Esos, no patrones, ¿cómo se dice? Eso que te meten en la cabeza. Sí. Tipo que si vos parás o vos dejás, o ¿viste? No se puede dejar, no se puede parar. Claro. No se puede, todo eso que te meten, porque te lo meten en realidad, porque no es que te lo ponen en la cabeza. Sí. Y uno tiene que aprender que no, que digamos... no pasa nada porque un mes, digamos, no esté Nati acá al aire. Obvio, es una cagada decir, pero no pasa nada. La gente va a seguir comiendo, viviendo, no pasa nada. No, es algo que suma, pero no es algo que se muere si no está, ¿me entendés? Claro, aparte que, fíjate que es que también como vivimos en esta era de la productividad y que tenemos que ser productivos, sentimos que no podemos parar. Pero la realidad es que para ser productivos lo que más conviene es cada tanto descansar y parar. De hecho, por eso es que los deportistas de alto rendimiento son muy cuidadosos con el descanso, porque el parar mejora la calidad. O sea, se es más productivo y de mejor calidad cuando uno descansa, para y vuelve. Si no, es un desgaste tonto, porque que termina uno haciendo tiempo de más con la misma energía. Y todo que estuvieron acá una vez de los miércoles, vos estabas en creo. ¿O no? No, creo que no. Ah, no, estaba Flor. Que decían eso, que ellos elegían una carrera por año, larga, ponele, no sé de cuántos kilómetros, y otra más corta, y ya está. Claro. Es decir, no se ponían 20.000 carreras, elegían cuál, y se dedicaban a esa. Claro, bueno, has escuchado esto de que un guerrero elige sus batallas, un buen guerrero elige sus batallas. Hay que saber elegir a dónde vamos a poner nuestra energía y cada tanto también parar. Porque si no es una dispersión de la energía tonta. Quizás esto no tenga tanto que ver con el poder, pero hay un cuento que dice que creo que te va a venir bien a ti, hay un cuento que decía
Se llama El cuento del hachero, que era un señor que se fue a dedicar era muy buen hachero cortando árboles, y se fue a un lugar que era como específicamente de árboles muy grandes, y él quería trabajar, ahí era su sueño. Bueno, se fue a trabajar, y el dueño del lugar le dijo, mira, yo necesito que me pruebes, vas a estar a prueba algunos días porque necesito ver si de verdad eres bueno, tan bueno como dicen en esto de cortar árboles. Y él le dijo, sí, yo soy el mejor, va a ver. Y mire, y él le dijo, mira, acá casi todos los empleados cortan de 2 a 3 árboles al día. Ah, o sea, como entiende que ya que le puso es un montón. Le puso un mínimo. Le puso una meta ahí para lograr. Y entonces él le dijo, no, tranquilo, señor, que yo puedo superar eso. Y el primer día él y logró tumbar 6 árboles. O sea, pasó. Duplicó lo que se esperaba de él. Entonces el señor, wow, qué espectacular, no había pasado esto nunca. Y al otro día otra vez 6 árboles. Y al otro día 5 árboles. Y al otro día 6 árboles. Iba súper. Claro. Y hasta que, así como, bueno, como claro. Nati, dale, de más de la energía específica. Y después al tercer, al cuarto, quinto día, sexto día, ya hizo 2 árboles. Y entonces, hasta el último día ya hizo un árbol. Y ya cuando ya estaba el último día de la prueba, que era el día 10 más o menos, estaba detrás de un árbol y no podía. Y bueno, fue a verlo el supervisor y le dijo, bueno, ¿cómo vamos? He visto que empezaste muy bien, pero hemos visto que ha bajado mucho la calidad y mucho el tiempo que estás haciendo ya. Y entonces, hoy parece que no has tumbado ni siquiera un árbol. Y entonces el hombre le dijo, no, lo que pasa es que no sé qué pasa, estoy intentando y creo que estoy agotado, no sé qué me pasa. Y él le dijo, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el hombre le dice, afilar el hacha, no sabía que se afilaba el hacha. Yo cuando trabajé siempre fueron árboles muy chiquitos y no afilaba el hacha. Entonces le dijo, claro, es que siempre hay que parar, afilar el hacha y volver. Porque si no, el hacha pierde todo su filo y estás perdiendo tu tiempo. No puedes, por más esfuerzo que hagas, ya el hacha está sin filo. Y entonces el cuento ella de... siempre es tan didáctica, me mata. Sí, y es lo que afilar el hacha. Afilar el hacha. Afila el hacha. Sí, hay que afilar el hacha. Eso que tú vas a hacer en febrero, vas a afilar el hacha. Cuando tú vuelves con el hacha a trabajar mucho mejor. Entonces es eso, cada tanto paramos, afilamos el hacha y volvemos. Porque si no es una pérdida total de tiempo y energía. Porque uno anda ahí, dale. Que uno lo hace a medias, digamos. Claro, y llega un punto en el que uno ya lo hace como por encima todo. Por inercia, digamos. Claro, entonces no lo disfruta. Más esto que es para disfrutar, no es para vivir esto. Entonces, con más razón. Claro, y ni lo disfrutas, ni puedes rendir. Entonces, como el hachero que ni cortaba el árbol, ni tampoco se sentía bien él, o sea, no, todo mal. Entonces, hay que afilar el hacha cada tanto. Bueno, es eso. Así que en febrero voy a afilar el hacha, chicos. Sí. Sí, es bueno y siempre es mejor. Si uno quiere ser productivo, a mí me pasa mucho que me digan, no, pero es que entonces no va a ser productivo. Y le digo, no, si quieres ser productivo hay que afilar el hacha, si no, es perder el tiempo, se te dispersa la energía porque... Sí, imagínate. Más en esto, en psicología o en esto de que uno habla, ¿no? Y comunica y trata siempre de que, la gente, vete para arriba, claro. O el teatro. Uno se nota mucho cuando está cansado. Claro. Aunque trate de disimularlo, ¿viste? O yo otra vez el programa me dije, bueno, chicos, ¿cómo le hacen? A mí me da todo para el culo igual, yo no lo voy a disimular, les dije. Y porque la verdad, porque si lo pones para disimular, peor, ¿viste? Claro. O sea, uno tiene que blanquear. Claro. Pero fuera de eso, aunque uno intente ponerle, la gente lo ve. Claro. Si la gente, la que te conoce ya te mira un par de veces, o vos, psicólogo, o un paciente, se da cuenta si estás mal. Sí. Aunque vos intentes, obviamente no estás llorando ante el paciente. No, pero se nota que no está al mismo nivel ni la misma energía. Claro. Se nota. Claro. Tal cual. Bueno, vamos a hablar del empoderamiento. Sí. Dijiste. Bueno, ¿cuáles serían ¿hay alguna como recomendaciones? Creo que un poquito es esto lo que venía diciendo antes de que empezáramos a hablar de lo del afilar el hacha, el hecho de reconocernos. Y creo que un poco también tiene que ver con esto de afilar el hacha, sí tiene que ver con el tema de empoderarnos, porque es tener en cuenta nuestros tiempos, o sea, para poder empoderarnos. Fíjate que todo esto que ha surgido de que cada vez nos hemos hecho más empoderados. Ya cada vez nosotros, esto que hablamos antes, cada vez nosotros no nos dejamos tan fácil de la autoridad. O sea, si alguien quiere ejercer autoridad, cada vez la tiene más difícil, porque tiene que hacer todo un montón de cosas. Tiene que convencernos. Y tiene que ver con que cada vez nosotros nos conocemos más también a nosotros. Cada vez también nos cuestionamos más. Una forma de empoderarnos es cuestionarnos, no creer tan fácil. Y no me refiero solo a no creerlo de afuera, es a no creerle a nuestra mente tan fácil. Eso es una manera de empoderarse. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nuestra mente todo el día, la mente tiene un diálogo todo el día. No para. No se calla.
desde la mañana hasta la noche. Es todo el tiempo un diálogo. El asunto es que nosotros le creemos muy fácilmente a ese diálogo. Muy fácilmente. Si me equivoco, como hacíamos hace un rato el ejemplo, si me equivoco, mi mente empieza, pero ves, ¿cómo vas a hacer esto? Tenías que haberlo hecho así. O tu mente cuando decías, quiero tomarme un tiempo, no pares, ¿cómo vas a hacer eso? No vas a producir. Una barrazada. ¿Qué Claro. vas a hacer, Natalia? Claro. No, lo más gracioso es que hoy le pregunté a George, le digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos febrero? Sí, me dijo, obvio, porque él se dio el problema en eso. Sí, paramos febrero, lo tomamos, descansamos, ahora en marzo. Yo dije, tan relajado, ¿me entendés? Y yo estuve un mes por ahí para poder planteárselo. Claro. Como que él cero en eso. Claro, Sí. es eso, es que a veces una manera de empoderarnos es dejar de creerle a nuestra cabeza tan fácil, que es algo que yo creo que es algo de eso se trata en gran medida el proceso psicológico, es decirle a los pacientes, al lograr trabajar con los pacientes para que no le crean tan fácil a su cabeza. Yo les digo a veces directamente, les digo, no le creas a tu cabeza, no todo lo que dice es verdad. Algunas dos cosas de las que te dice son verdad, pero la mayor parte del tiempo dice cosas que no sabe, porque Claro. nuestra cabeza lo que quiere es que sobrevivamos. Por ejemplo, cuando nuestra cabeza nos presenta futuros catastróficos y nos dice que va a pasar esto si hacemos esto y todo es catástrofe y terrible. Y la mayor parte del tiempo eso no pasa. La mayor parte del tiempo no pasa. O cuando nuestra cabeza... Y cuando pasa ni lo pensamos. Y cuando pasa y lo pensamos. O cuando nuestra cabeza nos dice, hoy todo el día fue horrible, todo el día, todo, o sea, como ese pensamiento de todo o nada. Fue todo horrible, fue todo bellísimo, todo, o sea, todo o nada. Entonces es como tan al extremo y en realidad el mundo no es así, el mundo tiene matices. Entonces es eso, no creamos tan fácil a lo que dice nuestra cabeza. O sea, si tenemos pensamientos acerca de algo, creencia, entender que también son cuestionables hasta las cosas que yo misma creo. Entonces eso también me ayuda a no tomarme como que todo lo que me dice mi mente es verdad. No porque yo pienso que hoy tuve un mal día, de verdad tuve un mal día. Puede ser que Algo tuve positivo tuvo que haber pasado. Claro, claro. Que pues, a veces a mis pacientes yo les pregunto cuando me dicen, no, horrible, horrible, mi vida es terrible. Entonces yo les digo, bueno, vamos a llevarlo a los números. ¿Qué porcentaje de tu vida es terrible? Entonces, no, el es buena 100%, esa. todo. Bueno, pero especifiquemos qué parte, qué Es muy buena porcentaje. esa me gusta. Sí, esa es muy buena. Porque viste que hay gente que vos le decís, Eva, ¿qué año tuviste? Decime qué 2023 tuviste. Y por ahí porque, no sé, no tuvo el ascenso en el trabajo que esperaba. Tal cual. O no tuvo la pareja Fue que muy quería. mal año, fue horrible. horrible. Vos decís, pero no, y vos por ahí sabés porque tuviste todo el año Claro. viéndola. Decís, no, pero si tuviste un re buen trabajo, tuviste... Ah, sí, pero viste que sigo sola, no estoy en Claro. pareja, y todo fue una cagada. Tal no, cual. entonces está bueno eso para plantearlo. Sí. Decirle a alguien, no, a ver, ¿trabajo cuánto? ¿Amor cuánto? ¿Salud Claro. cuánto? Entonces ahí te vas haciendo porcentajes. Claro, es que si tú lo ves y tú le das números... Desmenuzarlo, digamos. Eso, tal cual es desmenuzarlo. Y ahí te vas a dar cuenta, si por ejemplo a mí me preguntan, bueno, y que un día que digo que fue un muy mal día, y me dicen, bueno, pero ¿qué parte de tu día, qué porcentaje de tu día fue terrible y qué Es porcentaje muy no? bueno. Ahí puedo decir, no, pues la verdad que esta parte estuvo bien, esta parte fue la que fue mal, y me doy cuenta de que no es tan al extremo Y que como fue lo veo. nada. Claro, y Que fue muchas veces una nos damos hora cuenta de que todo fue una el parte. día. Sí. Es verdad, es muy buena esa. Sí, esa es una técnica. Y eso se utiliza mucho para el pensamiento de todo o nada. Porque nuestra cabeza analiza las cosas en todo o nada. Entonces, no, el año pasado fue buenísimo. O entonces el año pasado fue horrible. Y capaz que fue buenísimo, pero tuvo cosas que no fueron tan buenas. Pero Y capaz siempre que va a haber cosas Claro. que no están tan buenas. Claro, y puede ver, yo digo que fue horrible y capaz hubo cosas que fueron muy buenas. Entonces siempre tiene matices. Tiene cosas que sí, cosas que no. Entonces tomarlo tan al extremo no es la verdad. Es lo que me dice mi cabeza, pero no es la verdad. Entonces eso es como parte del empoderamiento personal. Consiste en no creerle tan fácil a nuestra cabeza. Por ejemplo, ves que pasa mucho, me pasa mucho con mis pacientes también a veces que crean que, por ejemplo, con migrantes pasa mucho, que se creen que si no están ejerciendo su profesión, entonces son unos fracasados. Entonces me dicen a veces, no, es que me siento fracasada porque no estoy ejerciendo y yo estudié mucho tiempo y entonces yo le empiezo Pero ¿por qué no a ejercen? desmenuzar. ¿Por algo en especial? Claro, porque a veces cuando uno va a otro país es muy difícil por la convalidación. Ah. Entonces lo ven así, sobre todo a veces países donde también hay otro idioma que cuesta un montón porque no es solo convalidar, es aprender el idioma, cambiar todo, tienen que pasar todo el pensum a otro idioma, es tremendo. Entonces prefieren, no sé, hacer otra cosa. Pero por ejemplo un médico que está trabajando en un café en Australia, o sea, está en Australia, pero lo ve como que pues, estoy trabajando en un café y yo soy Claro. médico.
Claro. Entonces a veces yo lo que lo empiezo a decirles, bueno, bueno, a ver, ¿y tú crees que eso es totalmente cierto? Eso de que eres un fracasado. ¿Por qué eres un fracasado? Por esto y aquello. Bueno, ¿y por qué podrías no ser un fracasado? ¿Qué podríamos encontrar para pensar que no eres un fracasado? Bueno, por ejemplo, que me vine para acá y por ejemplo que estoy trabajando en un café y me costó mucho trabajar acá. Por ejemplo, que hago un café riquísimo, por ejemplo. Entonces, entonces uno empieza a trabajar eso y empiezo muchas veces a decirle, ¿tú sabes cuántas personas en el mundo no saben otro idioma como sabes tú? ¿Cuánta gente, por decir un ejemplo, cuánta gente en el mundo... No sabe hacer un café. Claro, ¿cuánta gente en el mundo? ¿Tú sabes cuántas personas conocen Australia? Yo no conozco Australia. No, yo tampoco. Entonces, yo no tengo ni idea, además no sé si algún día va a poder pisar esa tierra y tú ya estás allá. Entonces yo le empiezo a mostrar como esas cosas y entonces ayuda un poquito como a decir, bueno, es verdad, no lo había visto así. Entonces sería es una como ayuda. para sacar la parte negativa, los pensamientos negativos. Puede ser, sí, los pensamientos Porque que los son pensamientos, disfuncionales. Generalmente del cerebro del 70 son negativos. Es decir, Sí, la cabeza piensa de por sí más negativo que positivo. Sí, sí, es una tendencia, es una tendencia. Es una tendencia. Sí. Uno siempre tira a ver el vaso menos lleno. Sí, se llama sesgo de negatividad, es como que tendemos una tendencia a ver lo malo, lo negativo, lo que no nos gusta. Es de hecho, en realidad el cerebro o sea, nosotros tenemos ese sesgo que no está mal puesto, tiene una razón de ser. O sea, ese sesgo está hecho para sobrevivir, porque nosotros necesitábamos para sobrevivir como especie poder ver lo que no nos hacía bien y poder ver lo que era peligroso, por ejemplo. Entonces, a eso le damos más atención, sí. O sea, nuestro cerebro a eso le va a dar más atención naturalmente. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Empezar a entrenarlo para que le dé atención también a lo que nos hace bien, por ejemplo. Porque uno no ve lo positivo. Tipo, un ejemplo, lo más tonto del viaje en colectivo. Uno dice, viaje lleno, hacía calor, me apretaron, tardó, que el tráfico. Ahora, no evaluás que fuiste en colectivo, no tuviste que caminar. Si tenías que haber caminado 80 cuadras, no importa. Claro. Lo importante es cómo estaba el colectivo. Claro, y que pero así en todo. Que pudiste ir en colectivo. O sea, puede uno empezar a encontrar hacer de una experiencia lo mejor, verlo lo mejor posible. Porque hace más llevadera la vida, más que nada. Sí. O sea, porque la vida tiene sus cosas lindas y sus cosas no tan lindas. Pero si nosotros estamos solo viendo lo negativo, que también eso también depende. Hay personas que tienen mucha más tendencia al pesimismo y hay otras que tienen más tendencia al optimismo. O sea, es como muy propio. De hecho, en los estudios científicos que se han hecho, la gente que tiene más tendencia al optimismo es verdad que vive más tiempo, es verdad que tiene una mejor salud física y suelen tener también una mejor salud mental en términos generales. Pero la gente que es más pesimista también tiende a tener mucha más visión de la realidad de las cosas. Sí, o sea, están como más claros con la realidad y también más preparados a veces para los momentos de adversidad. Entonces, bueno... Ya viven igual en ese estado. Sí, entonces, están en la adversidad. Si viene algo depresivo, y bueno, te dicen una más, ya con todas las que me pasan, es como que no lo sientes. Sí, yo conozco una persona que es como que siempre ves cuando esta tendencia a la queja, que la queja también es un tema muy interesante. La queja vamos a anotar. Ahí anoté, vamos a anotar la queja. La queja. No hay nada peor. Y la crítica. Sí. No hay nada peor que alguien quejoso. Sí, y enferma la queja. ¿Por y qué? aparte es adictiva la queja, porque cuando alguien, por eso es muy importante revisarnos si nos quejamos, porque cuando ya empezamos una tendencia a la queja, se aumenta, el cerebro genera placer, o sea, sentimos placer cuando nos quejamos y lo hacemos más y más y más, y cuanto más nos quejamos, más queremos quejarnos. Entonces, por eso si nos vemos quejándonos mucho, es bueno un poco romper. Algo que se recomienda es, por ejemplo, antes de quejarnos, si nos vemos que estamos quejándonos mucho, empezar a practicar que antes de quejarnos digamos algo bueno de la situación. Así sea algo medio forzado de bueno. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy quejando que el colectivo, que el calor, que no sé qué, entonces, por ejemplo, empezar a decir, está haciendo, qué horrible calor que está haciendo, está como para ir, o está como para ir a la pileta, qué horrible calor que está haciendo, por ejemplo. Entonces, ya plantear algo así como más positivo de entrada ayuda. O sea, no es que siempre nosotros podemos quejarnos, cada tanto ayuda. La queja es una manera de aliviar el dolor. Las cosas duelen menos cuando nos quejamos. Las cosas que molestan. Sí. De hecho, cuando alguien siente dolor, eso también se ha hecho en experimentos, si alguien siente dolor y le dicen que no se puede quejar, o sea, por ejemplo, lo pullan y le dicen no puedes quejarte y lo pullan, mide el umbral del dolor, duele más. Si lo pullan y le dicen, grita. Mira, sí, quéjate, di, no me gusta, o ay, qué feo esto, y se puede quejar, duele menos. Bueno, tengo una experiencia de cuando yo parí a mis hijos, que había una enfermera, yo la volé, conmigo no estuvo,
Pero tuve una enfermera que les decía, no empeces a gritar y a quejarte que te duele porque esto es normal y es natural. Y ya me estaba cagando antes de entender, estaba por parir la mina. Yo no grité nunca, pero hay mujeres que les alivia gritar. Claro. O quejarse, o putear al marido, qué sé yo, ¿viste? Uno Claro. descarga como puede. Sí, Y ya la retaba y antes de entrar a la sala de parto, era muy gracioso. Claro, imagínate. Pobre mujer, entonces lo que sufrió. Claro. Porque ya el Imagínate, parto de duele por más. sí. Sí, es que... O sea, por eso es que la queja en realidad es un mecanismo. Ahora, en exceso, como todo, también hace mal. Por eso es que si uno se descubre muy quejoso, porque hay épocas, Ese es yo un me doy ejemplo cuenta. clarísimo. Sí. Cuando uno está a punto de parir, yo no, pero la mayoría de las personas es por tu culpa, salí en mi vista, sos lo peor, al marido o al quien sea le agarra, ¿viste? Sí. Claro, de ahí es el enojo, digamos. Claro, y Nunca es entendí por qué, muchas claro. cosas. Ay, por No, eso. sí, muchas hormonas, mucho dolor también, es un momento doloroso. Pero es eso, es que en realidad el asunto es que, o sea, con respecto a nosotros a empoderarnos es también entender, primero que está, por ejemplo, la queja, es algo que tiene sentido, tiene una razón de ser, o la negatividad tiene también una razón de ser, pero se puede entrenar a también proponer una manera distinta. Okay. Entonces, tal cual, si solamente voy a ver lo negativo y yo me dejo llevar por esa tendencia de mi mente, pues soy una presa de mí mismo, porque el asunto del poder no es que solamente de afuera, es hasta nosotros mismos nos dejamos llevar, influir por nosotros mismos de manera negativa a veces. Entonces eso, por ejemplo, si yo solo tengo una tendencia pesimista de ver el mundo, y a mí yo a veces por eso también digo a los pacientes, si ya de por sí tienes toda esta visión pesimista, ¿por qué no practicamos una optimista? Digo yo por hacer equilibrio, les digo. Me muero. Yo digo por hacer equilibrio Vos nada tenés más. que empezar a dar cursos para reeducar la mente. Sí. Supongo que De sí, verdad te lo digo. creo que puede ser. De verdad te lo Lo he digo. pensado, de hecho. Está muy bueno. Sí, Vos he decís, pensado. para sacar la negatividad, para sacar la queja, para sacar los miedos, reeducar tu cerebro. Programate en positivo. Ahí está el nombre del curso. Viste, es Reprogramar verdad que es tu buena idea, cerebro. no lo he pensado Es así, buena. pero... Sí, es sí. muy buena, porque fuera de joda que hay que reeducarse. Sí, claro, Hay tal muchas cual. cosas que uno trae de antes y no se las cuestiona, las toma Claro. como naturales. Sí. Pero en realidad tenés que cuestionar. Claro, y se puede, es que hay maneras, porque lo bueno de lo que ha ido descubriendo la psicología del enfoque cognitivo-conductual, que es el que yo trabajo, es que hay maneras de reprogramar. O sea, como ellos vinieron de una tendencia a entender el cerebro humano o la mente humana como un computador, y se han dedicado durante todos estos años, durante casi 50 años, a ver cómo reprogramar las cosas, entonces han encontrado que hay muchas formas de reprogramar. ¿Viste que ahora en TikTok y todo está la fama eso de que se golpean y se repiten? ¿No lo viste? No. Ah, por ejemplo, yo le decía justo a Ari, estoy enojada. Entonces cuando te enojas, ¿qué tenés que hacer? No me enojo, lo acepto, no me amo, y se golpean. ¿No lo ¿Sí? viste? No. Ah, es muy bueno. Es como, pero en realidad es lo mismo que decís vos. Y Es decir, funciona, como que te ha funcionado. No, yo no lo hago, pero Ah. me refiero. Es como reprogramar, porque se están diciendo, yo me acepto, tal cual. Son todas afirmaciones así. Yo me acepto, lo asumo, lo acepto, todo así se van golpeando. Y el golpearse, bueno, es como este mío, aquí ahora, ¿viste? Sí. Como que uno se trae por ahí, como que al tocarse. Ah, como a llevarse ¿no? además al presente. Sí, no sé si Ah, tenga... te lo voy a pasar. Sí, no sé o sea, qué fundamento científico tenga. No sé. No lo sé. Pero sí sé que por ejemplo, esto de plantear una como ganarle otra a la visión, mente, ¿me otra entendés? visión alternativa a la propia mente es muy útil. O sea, es una cosa que yo misma, o sea, pero eso se entrena, creo Sí. que la vida entera. Creo que es todo el tiempo estar entrenando eso, porque la mente tiene una tendencia. Y no es que está mal, porque ya te digo, o sea, no se trata de ver como que está mal, por ejemplo, que por eso te decía yo las ventajas del pesimismo y del optimismo y te mencionaba ambas, porque si no se ve como que es pesimista está mal y está... Sí, el que es optimista todo el y el tiempo que es también. optimista está, bueno, es súper pesado Está también. súper pesado, ¿me entendés? Sí. Me acabo de quebrar el pie, bueno, igual Sí. puedes caminar, no te quebraste Claro. los dos. Todo es positivo. No, pará, me acabo de quebrar Claro, el pie. y tenemos derecho a veces de que algo nos enoje, Tal ¿no? cual. y la cuestión es cómo utilizamos eso para después. Por eso que yo siempre esto que le digo a los pacientes de, bueno, ya que estamos tan acá, ¿por qué no hacemos esto Claro, para buscar el equilibrar? equilibrio. Para equilibrar. Entonces, si por ejemplo también, si yo soy tan optimista que a veces no veo la realidad de las cosas, que es lo que yo te decía que tiene de ventaja el pesimista, entonces, bueno, aprendamos un poco a ver la realidad de las cosas sin necesidad de perder el optimismo. O si alguien tiene una tendencia muy pesimista, entonces para hacer equilibrio que pueda empezar a observar un poco lo más positivo de la situación sin necesariamente renunciar a su pesimismo y a su realismo. Perfecto. Es eso. Bueno, señora Edmi, la tengo que despedir. Bueno, Fue señorita un Nati. placer Ah, haber igualmente, estado igualmente. nuevamente. Siempre es lindo venir. La vamos a comprometer para hablar
de la muerte me encantó. Vamos a hablar de la muerte un día. Sí, y vamos qué a hablar de la interesante queja y tema. la crítica también. Podríamos agregar después algo, queja, crítica y algo más. Sí, Autoexigencia. Está bueno. Así, como hacer un pupurrí de cuando uno De tiene a alguien temas. así preparado, tiene que exprimirlo. Bueno, traje una frase hoy. A ver. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que querés estar mañana. Qué bonito. Qué bonito. Mira, Ari, Buena te la tiré. pregunta. Te la dejé Buena pensando hasta marzo. Es buena. Es preguntarte si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que querés estar mañana. Ya está. Porque eso abarca todo. Sí. La tal parte cual. afectiva, la parte laboral, ¿no? Sí, sí, está ¿Te bueno. acuerdas lo Hasta el que estás- descanso. Hasta cuando hablábamos del descanso. De lo que también. estás haciendo hoy va a generar algo mañana. Todo tiene su, ¿no? Sí, Su respuesta. tal cual. Respuesta error, respuesta error. Bueno, nos vamos a despedir. Muy bien. Nos vamos a despedir, nos volvemos a encontrar entonces en marzo. Lo voy a asumir mentalmente. Igual voy a seguir mandando videos, voy a seguir Sí. subiendo cosas. No, pero y eso, bueno. o sea, es afilar el hacha. Es afilar el hacha. Pero bueno, vamos a afilar el hacha, que me dijo Enmi. Salude, Enmi. Chao. Nos vemos entonces el lunes, creo que es 11 de marzo, a las 17 horas como siempre. Y el sábado voy a estar a las 9 de la mañana hablando del 14 de febrero, Día de los Enamorados, de las locuras de amor que uno hace. Cuando uno se enamora es como un niño casi. Bueno, el sábado se los explico. Nos vemos el sábado a las 9. Chau, chau. Más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el